Listos. Bueno amigos, entonces en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso de los diferentes gaps que nosotros hemos detectado que el mercado respeta de hecho en la mayoría de los pares. Basta con que ustedes den una vista panorámica al precio en un momento dado y si ven ustedes que en el gráfico se está respetando o se presenta en el gráfico de un minuto en más de 3 ocasiones en una sola vista, ustedes ténganlo por sentado de que en lo que quede de la sesión ustedes van a poder hacer fácil unas 5 o 7 entradas con gaps. Vamos entonces al término del gap. El gap básicamente es un salto que el precio genera con respecto al punto en el que debiese de abrir, con respecto al cierre de la vela anterior. Aquí tenemos una vela. Independientemente de que esta vela tuviese mechas, que sabemos que es un punto máximo, y que tuviese una mecha acá, sin importar el tamaño, que podría definir el punto mínimo donde llegó, en un mercado normalizado, la siguiente vela debería de iniciar exactamente donde esa vela finalizó. O sea que la siguiente vela debería de comenzar en este nivel. Sea alcista o sea bajista. Tiene que empezar en ese nivel si fuera un mercado normalizado. Pero ¿qué pasa con el mercado? El mercado muchas veces da estos gaps, estos desfases. ¿A qué me refiero? De que si, por ejemplo, el precio en este punto que llegó, el punto máximo, por ejemplo, acá, hagan de cuenta ustedes que esa es una resistencia importante. ¿Cuándo decimos que es una resistencia importante o un soporte importante? Cuando ese nivel ha sido testeado en más de una ocasión en un pasado no muy lejano. No importa de qué forma haya sido testeado. Pudo haber venido un movimiento alcista en el pasado que llegó ahí y reaccionó. Pudo haber venido un movimiento que fuese bajista, llegó allí y reaccionó. Pudo haber venido un movimiento que era alcista, rompió, testeó y continuó. Todos esos movimientos son testeos. ¿Sí? Hagamos de cuenta que en el pasado el precio hizo ya esto ahí. Entonces ustedes saben que esta línea o que esta zona de resistencia es importante y por ende hay una mayor probabilidad de que se dé una reacción. Obviamente tenemos que analizar el contexto, tenemos que ver hacia dónde va el impulso de ese momento para elevar la probabilidad de que la vela realmente se pueda devolver, ¿ok? Pero viéndolo desde ese punto de vista, acá nosotros podríamos decir que ahí hay una mayor probabilidad de que el precio pueda generarnos un movimiento bajista. ¿Cómo se podría esperar un gap? El primer requisito para poder tener más garantías de que se va a generar un gap en un movimiento del mercado, al llegar a una zona como esa, es que nos deje mecha y que no sea muy pronunciada, una mecha corta, ¿ok? Entonces, acá viene lo siguiente. En el momento en el que ustedes ven que la siguiente vela empieza a formarse dentro del área generada por la zona de la mecha, en el momento en el que ustedes ven que el gráfico comienza a generar la formación de esa vela en ese nivel, ustedes ya están atentos. Ese es un gap bajista. ¿Ok? Ese es un gap bajista. Cuando la vela empieza en la mecha que dejó la vela alcista, lo que se espera ahí es un movimiento bajista y ese es un gap bajista, desfasado del punto en el que cerró la vela alcista.
¿Cómo podemos nosotros garantizar que esta vela va a bajar? Con el pullback. Ustedes a estas alturas ya reconocen que el pullback es un movimiento que hace el precio al comenzar y que llega a una zona a la que nosotros esperamos. Si lo que nosotros estamos esperando ahí es la probabilidad de que venga una vela bajista, al momento en el que miramos que se da ese gap, nosotros lo que vamos a esperar es un pullback. ¿Qué va a ser el pullback? Buscar testeo. ¿A dónde? A la zona más próxima. ¿Cuál es la zona más próxima? La resistencia. ¿Ok? Si el precio se detiene allí, si casualmente también en su gráfico de 5 segundos ustedes ven que el precio está en sobrecompra o está saliendo de las bandas de Bollinger, eso eleva la probabilidad a que el precio se vaya a devolver en esa zona y se nos venga de regreso, generando así la entrada que nosotros estamos esperando derivada de un gap bajista. El testeo o el pullback a la zona de la resistencia generaría obviamente esa mecha. ¿Ok? ¿Por qué es tan difícil para las personas comprender el término del pullback? Porque para empezar, ese pullback comienza alcista. Entonces, si ustedes están ahorita, si su última visión del mercado fue ver una vela alcista y después ven que está iniciando otra vela alcista, su psicología les dice, vamos alcistas. No les dice esto se va a venir, esto se va a devolver, no se lo dice. Ese es el raciocinio de las masas, el creer que porque venimos de una vela alcista y ahí comienza a irse al alza, se va a ir al alza. Por eso es que a muchos les cuesta trabajar los pullbacks. Pero esto es un proceso, amigos. Esto es de a poco. Es de ir afinando la vista, de darse su tiempo para analizar el mercado. Y por favor, no coman ansias por operar. Muchas veces por estar tan concentrados en querer operar, pierden la concentración y la premisa inicial de todo trader, que es aprender a analizar el mercado. Primero mira qué es lo que el mercado te ofrece, qué tipo de patrones y algoritmos está generando, y basado en eso, empiezas a hacer tu operativa. Ok, entonces esto es un gap bajista. ¿Cómo se elevan las probabilidades de un gap bajista? Si tuviésemos una tendencia general bajista. Eso eleva las probabilidades. ¿Qué otras probabilidades podrían elevar el que haya un movimiento bajista ahí? Que este soporte, que esta resistencia coincida con un Fibonacci. ¿Qué Fibonacci? 38 o 61, que son los más fuertes. ¿Ok? Entonces, mientras más elementos tengan ustedes a favor de la dirección en la que ustedes están prediciendo que el movimiento pueda ir, es mucho mejor. No se vayan solamente por un factor. Ah, es gap bajista. Y tal vez el precio viene ahorita con un impulso tremendo alcista. Olvídense de su gap bajista. Se los va a devolver. ¿Ok? Entonces, tengan presente eso. Y ahorita que les estoy mencionando lo del impulso alcista, quiero hacer un paréntesis acá. Cuando ustedes estén trabajando con gaps, si ustedes tienen un gap en un movimiento con impulso alcista como este, no operen vela de rechazo aquí abajo. ¿Ok? Porque las probabilidades disminuyen que vayan a tener ventaja sobre ese movimiento, precisamente por la presencia del gap. Pueden ser movimientos en los que no les dé un buen retroceso muy sustancial, y si el broker se está reservando el volumen, menos aún. ¿Ok? Las velas de rechazo opérenlas cuando no hayan gaps. Entonces, este es el típico gap que nosotros venimos trabajando. Pero resulta que el mercado al día de hoy está generando un gap muy interesante. Y es un gap que, si en este caso consideramos a este
como un gap adelantado, al otro lo podríamos considerar como un gap retrasado. Entonces, vamos a hacer acá nuestra línea de resistencia. Ese otro gap que el mercado está presentando, la condicionante que tiene es que la vela que le precede es una vela de decisión. Una vela de decisión es una vela con suficiente cuerpo y mientras menos mecha deje, mejor aún, ¿ok? Entonces esa es una vela de decisión, una vela que casi no tiene mechas, una vela con suficiente cuerpo. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el mercado? Está haciendo gaps adelantados. Si sabemos nosotros que el cierre de esta vela fue aquí, en el cuerpo, y que este es un gap retrasado, realmente el concepto de atrasado y retrasado cambia dependiendo de los libros. En algunos dicen que es retrasado, en otros que es adelantado. El punto es que ustedes entiendan el concepto en sí. Si aquí está el cierre de la vela, el mercado lo que está haciendo ahorita también es crear el gap debajo de ese nivel, haciendo que el precio empiece acá, por debajo del nivel de cierre. Cuando nosotros venimos analizando un mercado que se encuentra acelerado, cuando el precio arranca en ese nivel, les digo acelerado, yo sé que a estas alturas ustedes ya saben que cuando hablamos de aceleración estamos hablando del ángulo tendencial con respecto a la horizontal, ¿sí? Mientras más abierto esté el ángulo, más acelerado está el precio. Mientras más acelerado está el precio, entonces se espera de que haya mayor volumen en el movimiento de las velas. Ángulos pequeños pueden generar velas con poco volumen. Ángulos muy abiertos, precio acelerado, puede crear velas con mayor volumen. Eso es lo que debería de hacer un mercado sano. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué sucede acá? Si ustedes no están en un mercado en el que consideren que el precio está acelerado, con un ángulo muy abierto, y el precio hace eso, justamente llegando a una zona de resistencia importante y empieza ahí en la parte baja, entonces observen el hecho de que el precio lo que está haciendo es esto, generar también pullback hacia la zona de la resistencia para después devolverse. Esa entrada incluso es más segura que la primera que les puse, que es el gap clásico, porque tiene más recorrido el pullback, si se dan cuenta, es más amplio. Entonces, si ustedes la toman acá, aún si terminase doji, ahí donde abrió, la ganan por ese mechazo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está haciendo el mercado. Y ese tipo de entradas se están dando de forma muy recurrente, si no es que entran por ahí nuestros estimados market makers a arruinarnos la fiesta, por supuesto. Entonces, esos son los dos tipos de gaps que vamos a estar viendo. En el bajista solo inviertan la imagen, es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, nunca den ustedes por sentado un patrón sin antes analizar el contexto, ¿ok? Ustedes podrán memorizarse todos los patrones de velas, todas estas fichas técnicas que nosotros compartimos, pero si esos patrones simplemente los están tomando porque salió, ¿van a hacer la entrada? No. Ténganlo por seguro, que así como van a ganar, van a perder y se van a quedar en el mismo punto. Siempre analicen el contexto.